y lo hacemos de nuevo con Edgar de Benito. ¡Quiete todo el mundo! Que ya se va a convertir esto. Podríamos poner esto de sintonía para la cabecera. ¿En el informativo dices? Ah, aquí. Bueno, podría ser, si lo quieres poner aquí. A lo mejor en el informativo acojona un poco a la Aunque sea gente. temporalmente, sí, calla, no. Aquí es otro tono. Es Aunque otra también cosa. venir a la 8 para tomar el país, a la 8 Palencia, no es buen plan. Bueno, aunque verá que el plan de Tejero tampoco era muy bueno. Bueno, era curioso, no era malo, ¿eh? O sea, estaba bien montado. Si no, es que Yo como no le conozco, estoy le a ver si me conozco. entero contigo. Yo tampoco lo conozco, pero por lo que he leído, o sea, yo creo que también es muy injusto. Claro, de hecho, la otra vez que hemos hablado de esto, en el programa anterior, hablamos de que era como la caricatura Tejero, ¿no? Algo así, pero es que en realidad es que le timaron. Pero el tío, vale, que sí, que es verdad que era todo un poco chusco, pero es que al final se trataba de volver a lo chusco, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a serlo? Pero Tejero, en realidad, el plan era bueno si le hubieran apoyado hasta el final, si no le hubieran traicionado, porque a mí me da la sensación de que también fue traicionado. Le hicieron la cama. Le hicieron la cama un poquillo, que a última hora, eso también hablaremos más adelante, otro cebo, a la última hora no le dieron lo que él creía que iba Seguramente. a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué nos vas a descubrir hoy? Hablamos la semana pasada de que al final todo esto, el golpe ha sido el famoso ha sido el del 23F del 81, pero en realidad se planearon muchísimos golpes. O sea, era un hervidero constante en Madrid de golpes de Estado, de que había que dar un golpe de timón. Todo esto ya os digo que basado casi todo en el libro de Anatomía de un Instante, que lo cuento aquí porque creo que ni desmerece, o sea, el libro merece muchísimo la pena y yo me estoy basando en él y cuento cosas pequeñísimas, luego también hay cosas de otros sitios. Se extiende mucho, ¿no? Y cuento cosas sobre todo que creo que en la serie que van a echar en Movistar son difíciles de transmitir, o sea, no creo que lo hayan hecho, no, porque al final pasar del libro al audiovisual es muy difícil, entonces es un complemento. Por favor, vayan a las librerías de Palencia a comprar este libro de Javier Cercas, que está muy bien escrito, la verdad, es súper ameno. Y hoy vamos a hablar de uno de esos golpes posibles. ¿Tú te acuerdas de Luis María Ansón, siendo periodista como eres? Sí, el hombre de la razón. El hombre de la razón, el hombre del peluquín, dirán algunos. Sí. Le imitaban a veces como... hacía así como que se tocaba el Que yo peluquín. cuando era pequeño le confundía con el presidente de la Comunidad de Madrid, con Manzano era. Álvarez del Manzano. Álvarez del Manzano. Ostras, chaval, sí, se puede entrar. Sí, para mí eran un poco... Ahora verás que no se parece tanto, porque claro, ahora ya tiene 90 años el buen señor. Luis María Ansón, para quien no lo sepa, ha sido un tótem del periodismo y de la comunicación en España. Fue presidente de Europa Press, de la agencia EFE, fundó un periódico que ya tiene 25 años, yo creo, La Razón, o sí, yo creo que ya cumplió los 25 años. Por lo menos. Por ahí andará. En los 90 se fundó. Personaje de centro-derecha, bueno, al final eso siempre es un poco ambiguo, ¿no? Depende de dónde ponga uno el centro, ¿no? Depende de dónde ponga uno el centro. Y Luis María Ansón, como ha cumplido 90 años hace poco, pues ya va un poco a tumba abierta. Y Que para lo que me queda en el convento... ya está. Entonces, claro, por eso traigo una entrevista, ya digo, yo he visto muchas entrevistas, pero intento coger las más suculentas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y Luis María Ansón, la verdad es que, bueno, se gusta mucho y a veces ha prodigado sobre el 23F, ha hablado bastante, pero digamos que todas estas cositas que vamos a ver hoy no son las habituales. No son las habituales. Por favor, pínchame aquí un plano de esta entrevista, la hizo El Español, hace poquitos meses, y vamos a ver un poco, primero el golpe de cómo Luis María Ansón ha cambiado, no es tu recuerdo para nada, pero claro, es normal. Y segundo, cómo empieza a soltar sobre el golpe, uno de los golpes alternativos que se iban a lanzar el 23F, por favor. Había riesgo serio de golpe militar franquista, riesgo serio. Es decir, lo que amenazaba a España en esos momentos es que los militares decían estas dos cosas, decían, primero, nosotros somos capaces de combatir el terrorismo, y segundo, somos los que estamos muriendo, y tercero, estamos dispuestos a morir por la patria, pero con honores. No puede ser que esta vaina de Adolfo Suárez, porque le llamaban así, nos entierre sin honores a las 6 de la madrugada para no ofender a ETA. Esa era la posición. Vale, esto es lo que hablábamos del ambiente, ¿no? Aquí estamos abriendo un poco el melón. Ojo, porque poco a poco Ansón se va a ir metiendo, le va a ir metido también el periodista, pero él se deja meter, entra, uy, qué cosas digo, pues se va a meter en este follón y va a ir desgranando incluso cómo se monta
un golpe... ¿Dando pistas? Sí, sí, sí. Pues por un do it yourself, si queréis ir apuntando, si alguien quiere pegar un golpe de Estado, pues que sepáis que estos son los ingredientes, aparecen al lado, ¿sabes? Aparece la notita. Luis Marianson, por favor, cuéntanos un poco cómo estaba la situación en aquel momento, ya lo ha contado, y ahora vamos a empezar a ver las luces de cómo se monta un golpe de Estado. Y entonces hay un general que está en el servicio de don Juan Carlos, en la casa de don Juan Carlos, que es el general Armada. Y el general Armada urde una operación, que te voy a decir el alcance que tenía, urde una operación. La primera, se da cuenta que el golpe militar no triunfa si don Juan Carlos se pone enfrente. Por lo tanto, que había que engañar a don Juan Carlos, primero. Y entonces urde una operación a la que le llamamos la operación de Gol, que era hacer una operación de un gobierno de salvación para salvar la Constitución y para salvar el régimen de la transición. Era un poco el percal. Ojo que aquí quieren imitar a Francia, a Charles de Gaulle y tal. Ojo porque Anson empieza a hablar aquí, el periodista se revuelve mucho y no le mola mucho todo lo que está contando Anson, pero es que es verdad, o sea, él fíjate que te lo está contando como el que como cuenta... lo más natural, sí, como que era... Como el que cuenta el que fue a la mil y tal. Entonces, bueno, estos son un poco los mimbres, ¿vale? Armada, que es mentor del rey. Pues es que cuando el rey coge a Suárez, desbanca a Armada y de hecho cambia de jefe de la casa del rey y entra Sabino y este se siente un poco, vuelve a su vida castrense, no le gusta mucho y de hecho está documentado que intenta por todos los medios volver a tener la confianza del rey para, creemos, Quizá... este hombre sigue vivo, creo, Armada creo que sigue vivo. Quizá pues entrar ahí en el gobierno de concentración, vamos a decir. Y atraer al rey, sí, eso, atraer al rey a su gobierno de concentración. Entonces, ¿cómo cree Anson que acabará la cosa? Esto lo va a decir aquí ahora un poquito. Bueno, ese gobierno en el CEN, entonces se llamaba el CSIC, no se llamaba el CSIC, estaban de acuerdo, se estuvieron de acuerdo en la operación, e incluso en el nombre, porque yo hablé con algunos de ellos entonces, ¿en qué consistía? Mire usted, hacemos un gobierno en el que haya comunistas, que no lo sabía en el gobierno entonces, que haya socialistas, haya democristianos, haya gente de UCD y haya independientes. Con eso se crea un gobierno de salvación, se crea una situación parecida a la que ocurrió la que ocurrió en abril del 58 en Francia, que fue que los paracaidistas de Massy y de Solán caían sobre París para que el Parlamento apruebe esa operación. Ojo lo que está diciendo, que es meter a los comunistas, es decir, una de las cosas que había irritado a los militares. Pero él dice montar un gobierno con eso. Y ojo también a lo que dice el CSIC. En el libro Anatomía de un Instante también está incluido, no el CSIC como tal, pero sí mucha gente del CSIC, de hecho ciertos algunos cargos. Sí, cargos, estuvieron en las cocheras de la Guardia Civil de tráfico, porque es que los guardias civiles que fueron allí eran de tráfico. Cuando decimos que esto es un poco chusco, pues bueno, pero claro, los que los engañaron, pero agentes del CSIC estuvieron, bueno, cargos del CSIC estuvieron allí metidos para decir, venga muchachos, que si vamos a hacer merienda cena, veniros, si va a estar bien. Entonces, vamos todos a una. Sí, también lo explica en el libro, que es una cosa curiosa, que dice que es habitual, cuando se rompe un régimen y se abre otro, ese periodo de transición, los servicios de inteligencia se quedan como huérfanos. De hecho, el CSIC no se llamaba ¿A quién así. tenemos que rendir pleitesía? Sí, se sienten como abandonados por los anteriores y los de los siguientes son como un poco los traidores, no sabemos Y se muy traen bien. a los suyos, a lo mejor. Y Entonces encima el CSIC era nuevo, porque la inteligencia en España estaba dividida en distintos cuerpos. Había una parte que era del Estado, que se dedicaba más a la parte política, había una parte que era el Estado del Gobierno, otra parte que era dentro de la Guardia Civil. Entonces eso se hizo un compendio y se creó el CSIC. Y parece ser que sí, que también estaban de acuerdo, porque encima prácticamente el único encargo, por decirlo así, que tenía el CSIC por parte del Gobierno era, oye, ¿cómo está lo de los golpes de Estado? Avisadnos si hay alguno. No te preocupes que yo te aviso. Y fíjate que no dijeron nada. Ay. Que al final el 23F montaron la merienda cena. Entonces, bueno, ¿qué opinaría el rey sobre todo esto? Luis Anson también tiene aquí una cosa que decir. Y entonces, en la operación, don Juan Carlos al final, creo yo que no, esto te hablo nada más que, creo yo que está de acuerdo con que se haga la operación,
de crear un gobierno presidido por Armada, pero vicepresidido por Felipe González. No te olvides de eso, que el O sea, don Juan Carlos sí estuvo de acuerdo entonces en que se derrocara el gobierno de Adolfo Suárez para un gobierno de concentración nacional presidido por Armada. Sí, yo más bien vicepresidido por Felipe González. Bueno, presidido por Armada. Sí, presidido por Armada, claro, que era el que organizaba el asunto. Bueno. Y don Juan Carlos estuvo de acuerdo. Eso hay que preguntárselo a él. ¿Pero tú crees que sí? Yo creo que no, por lo menos no mostró desacuerdo a que se hiciese una operación que evitase el golpe de Estado franquista. Había que evitar el golpe de Estado franquista. Y lo que ofrecía Armada era un gobierno en el que estaba Felipe González, estaba Mújica, estaba Peces Barba, estaba Ramón Tamames. Bueno, ¿estabas tú? Y estaba yo, claro. Ahora te explico. Y había dos independientes. Ferrer Salat y yo éramos los independientes. Y estaba Garrigues, y estaba el mundo de UCD, el mundo del centro derecha, el mundo de centro izquierda y el mundo de extrema izquierda con el comunismo muy bien representado, altamente representado. Parece que es vamos a adelantarnos. Antes de que lo hagan estos, lo hacemos nosotros y así lo tenemos controlado. Un poco como la Operación Palas. Ataque preventivo. De Jordi Évole en La Sexta, que es un falso documental en el que se contaba que como tenían miedo de que hubiera un golpe, pues montaban uno. O sea, que el 23F en realidad era un golpe falso. Claro, nadie sabía que era un falso documental hasta que llegaba al final. Y salían todas personalidades españolas, pero vamos, gente súper gorda. Sí. Y súper seria. Bestringe, Iñaki Gabilondo. Bueno, el tema era que habían llamado a este director de cine, el del Crack. Se me ha ido ahora mismo el nombre. El director del Crack y de El Abuelo. Le habían llamado para que dirigiera las imágenes y todo eso. Para que tuviera ese aspecto. Era él el director. No va a venir ahora, pero sí. Garci, Jobar, se me acaba de ir. Garci, José Luis Garci. Es que desvarío tanto que al final, claro, algún dato se me va. Entonces, ojo lo que ha dicho. Y fíjate el gobierno que está ahí todo el mundo metido. Siempre se dice que Felipe González de aquel día tuvo un papel secundario, el 23F, que fue que ni fu ni fa. Pero la verdad es que González, o sea, todas estas cosas no le dejan en un papel muy democrático, que digamos. No, si cuando se desvelen los papeles del FBI, ¿no? Dicen, o de la CIA. Ese es otro problema. Claro, tenemos que esperar a esos, que queda ya muy poquito, porque en realidad los nuestros se retrasaron hasta el 2030. Por lo que sea. Por lo que fuera. Caducaban a los 25 años, pero cuando cumplió 25 años dijeron otro 25. Esto es como la patente de Disney. Como que luego se hizo extensivo a todos, a los derechos de copyright, que caducaban a los 50 años y dicen, es que nos viene mal, vamos a hacerlo en 60 mejor. Una compañía es capaz de que todo un país cambie la norma y pase a 60, 75, creo que ya se les han acabado las prórrogas. Pues aquí veremos a ver si hay más prórrogas o no, pero de esa prórroga se valía la Operación Palas, que también está muy bien verla, de Jordi Évole, que era un programa que hizo en La Sexta hace unos 11 años. Volviendo a esto, Luis María Ansón, ¿qué iba a pintar en todo este gobierno? Había un papel para Ansón. Y lo que me dijo es que se hacía ese gobierno, era un gobierno de salvación. Naturalmente me dijo que el rey estaba de acuerdo y que todo estaba de acuerdo y que él quería que yo fuese el ministro de Información. ¿Y aceptaste? No. Entonces yo le dije lo mismo que le dije a Adolfo Suárez cuando me ofreció el Ministerio de Información, y Gregorio Morán en su libro lo cuenta punto por punto lo que ocurrió y no se lo he contado yo. Bueno, le dije, mira, yo ni una sospecha lejana de que puedo ejercer censura sobre mis compañeros, jamás lo haré. A los 7 días que me volvió a llamar, cuando le dije, bueno, mi general, que yo estoy de acuerdo en ayudar en esta operación, pero desde luego no voy a ser ministro de Información. Me dijo, bueno, te lo va a pedir alguien. O sea, tú estás dispuesto a colaborar en una operación que derrocara a Suárez por procedimientos ajenos a la Constitución. No, era un procedimiento constitucional e inmaculado como el de Gaulle. ¿Cuál? Ir al Parlamento y que el Parlamento votase algún gobierno de salvación en el que había socialistas, comunistas y democristianos. Pero sin elecciones de por medio, sin nada. Las elecciones vendrían luego. Pero en el momento de decir, mire usted, ahí va a haber un golpe de Estado en que se van a adueñar los generales de Franco y lo que proponemos es un gobierno de salvación nacional, que en realidad políticamente quien lo encabezaba era Felipe González, que a mí yo dudé de eso. Y él me dijo que sí, que Felipe González le había dicho que sí. Bueno, y ese gobierno de salvación nacional va al Parlamento, el Parlamento lo aprueba, que es el soberano, y dice que sí a ese gobierno. Dice que sí, ese gobierno se constituye y luego ya vendrán elecciones y arreglaremos el problema de cómo se persiga el terrorismo. Esa cara un poco se nos queda a todos cuando hablan Ansón, porque, claro, o sea, yo tengo la duda, él cree que todo esto es legítimo, o sea, él habla desde la convicción
de que es legítimo. Aquí va a ahondar un poco. Lo estamos viendo ahora con una perspectiva de 44 años después. Claro, esto lo hablamos desde aquí, siempre ver el pasado, ¿no? con los valores de hoy en día. Aquí esta gente estaba empezando a jugar a ser demócratas. Y eran generaciones que no habían conocido la democracia. Y si la habían conocido, había sido muy de soslayo. Anson, ¿qué tienes que decir a esto de si era legítimo o no? A ver, explícate un poco más, anda. Consejo de Ministros. Armada, militarmente. Iba a ver lo que hizo. Que iba a entrar en el Consejo de Ministros, iba a diluirlo, iba a presentar su nuevo gobierno al Parlamento. En lugar de eso, lo que hizo fue, eso Tejero lo podrá contar, llamó a Tejero, convenció a Tejero y qué tal, lo financió, y Tejero entró en el Parlamento para que viniese una situación de alarma que luego él recondujera. Claro, que luego llegaba Armada, que es lo que hizo. Como sabes, llegó al Parlamento y cuando explicó el gobierno que iba a hacer, Tejero le dijo que ni hablar, porque había comunistas y no sé qué. Pero tú entonces estabas de acuerdo. Claro, es lo que hablamos antes, ¿no? Esto no es lo que a mí me habéis contado. Claro, dijo, ¿de verdad hemos montado todo este pitote? Para que haya comunistas en el gobierno. Al final que acaba habiendo comunistas. Y dijo, ¡está la mierda! Y yo me voy para casa. Y fue cuando lo desmontó. Digo, ala, pues hemos pasado una noche aquí en el Congreso, hemos acojonado aquí a toda esta gente. ¿Ya hemos pasado la historia? Ya hemos pasado la historia. Y además dejó por escrito en el pacto del capó, que se firmó en el capó de Land Rover, él era el responsable, se hacía responsable de todas las decisiones que se habían tomado allí y tal. O sea, exoneró a los guardias civiles, que ellos siempre dijeron que habían ido engañados, que eran guardias civiles de tráfico. De hecho, hay testimonios de alguno que dice, que es que me hace mucha gracia porque dice, le dije a mi compañero, Paco, que esto no es un atentado, que es que estamos montando un golpe de Estado y lo estamos montando nosotros. Madre mía. Claro, pero que se deben a las órdenes, ¿no? Al final, en los cuerpos militares, las fuerzas del Estado, los cuerpos militares se deben a las órdenes. ¿Te acuerdas que teníamos un corte de Adolfo Suárez en el que decía algo súper interesante que lo prometí la semana pasada? Pues lo prometemos para la semana que viene porque ya no tenemos más tiempo. Uy, venga, pues eso es. Edgar, lo vemos la próxima semana. Muchas gracias como siempre. A ti por venir la próxima semana, la próxima vez que venga, vaya, que vete a saber cuándo. Justo iba a decir, en una semana o dos.